¿Cuál es el primer despegue? ¿Cómo aparece de pronto una arquitectura hecha de madera en que se emplea la cana? ¿Qué relación hay con la arquitectura vernácula? Si es que hay alguna, o son elementos nuevos. Ya sé que son muchas preguntas, son elementos nuevos los que se están creando. ¿Cómo aparece esa primera arquitectura de Óscar Ignacio? Bueno, eso comienza con mi proyecto de grado en la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde estuve estudiando en Santo Domingo para obtener el título de arquitecto. Y mi proyecto de grado en esa ocasión fue por primera vez en la universidad se presentó un proyecto de cana y madera entero. La tradición de la cana se había borrado de la nación dominicana, porque inclusive hay una ley que prohíbe las edificaciones y los techos en cana y en madera, por ejemplo en las áreas urbanas. Y eso fue una ley que fue producto después del ciclón San Zenón en el 1930, en donde la ciudad de Santo Domingo fue devastada completamente, porque la mayoría de los techos, había muchos techos de cana y de madera y de zinc. Y realmente después de eso, el gobernante que teníamos decidió promulgar una ley donde se prohibía el uso de techos de cana y de materiales no perecederos en la ciudad de Santo Domingo. Esa ley tengo entendida que todavía está vigente, pero gracias a Dios parece que ya no se le pone mucha atención, porque como te digo, eso nace con mi proyecto de grado. Yo no sé, fue un día que yo dije voy a tomar el tema de la cana, a lo mejor siempre tratando de llegar a nuestras raíces como isla en el trópico y en el Caribe, en donde los aborígenes y los indios que vivían aquí tenemos constancia que cuando llegaron los españoles todos vivían en una cobija de cana. Entonces era algo como que me llamaba la atención de volver realmente a nuestras raíces. Y yo recuerdo una vez que leí que había un caney que eran las salas de reuniones. En el caso de, por ejemplo, de la cana, ha sido increíble porque te puedo decir de una época en donde las plantaciones de cana se vieron reducidas prácticamente a su mínima expresión en la República Dominicana. Actualmente muchas veces hay que hacer turno para conseguir cana por la demanda que tiene. Entonces, de algo que estaba casi desapareciendo o estaba prácticamente en extinción, vamos a llamarlo así, ahora el que tiene una plantación de cana ni soñar que la va a cortar, porque tiene clientes el año entero y posiblemente para el año que viene ya tú tengas que hacer un turno para que te suministren la cana. Como todo, tiene su truco, como llamamos, y tiene hay que conocer las cualidades del material y cómo se ejecuta. Por ejemplo, hay tres, yo te diría que la cana, los techos se pueden hacer amarrados con una hoja de la misma cana a las correas estructurales del techo, que es la forma más fuerte y es la forma tradicional. Otra forma de hacerlo es clavada, o sea, la hoja de la cana se clava a las correas
Y de esa forma es mucho más rápido y mucho más barato y por supuesto en el mundo de hoy esa es, vamos, yo te diría la más popular y la más, la que podemos ver comúnmente en cualquier hotel que vayamos y veamos un techo de cana. La cana tuvo que ir venciendo muchos obstáculos desde, yo me acuerdo cuando hice mi proyecto de grado en la universidad, que los restaurantes del hotel, que fue un hotel lo que hice, un jurado me preguntó que cómo era posible que yo hiciese un techo de cana en un restaurante, que las pajas que iban a caer del techo, pues eso no funcionaba. Por supuesto, yo era un estudiante y no tenía ninguna experiencia en eso. Y realmente me tranqué y casi pierdo el proyecto ahí, pero gracias a Dios pude, no me acuerdo cuál fue mi respuesta y salí adelante. Pero desde esas simples cosas, como que la cana no era un material que podía sobrevivir inclusive o un, un ciclón o un huracán. Esta casa, por ejemplo, pasó el huracán George, que fue en el 1978. Y para sorpresa mía, todas las otras cosas que hay en el área de Punta Cana que se hicieron, como el aeropuerto, como parte del hotel, un restaurante que tenemos aquí en la Marina que se llama La Yola, todo se cayó y de repente vinimos aquí y la casa estaba en pie. Para mí hay un antes y un después de Oscar Imbert en la arquitectura hotelera del Caribe, en la arquitectura hotelera dominicana. Creo que logras definir un tipo de entendimiento de cómo es una arquitectura de ocio. En una industria tan importante como es la industria del turismo para este país, has logrado marcar cómo debe de ser la imagen de esa arquitectura. Pienso que Eurotel fue el proyecto pionero, que el entendimiento de Eurotel, el entendimiento de cómo era la imagen de ese master plan, cómo se implantaba dentro del territorio, por un lado. Por otro lado, los detalles, esa arquitectura que hace que te guste estar y que te sientas que estás de vacaciones y que estás en un lugar distinto. Oscar Imbert no se puede entender si no hay un avión, si no hay un helicóptero en él. Oscar Imbert se mueve por encima del territorio, no solamente camina, sino que ve la República Dominicana desde el aire. Yo creo que eso influye en el tipo de arquitectura que estás haciendo, que ese entendimiento de la naturaleza, ese entendimiento del territorio y de los árboles, también está implicado en ese vuelo por encima. ¿Me estoy equivocando o tiene mucho que ver en tu obra? No, definitivamente yo diría que yo no sería arquitecto si no volara. Entonces, desde cuando estuve en la universidad, recuerdo que cuando me tuve el chance de hacerme piloto, reprobé 3 materias ese semestre y amigos, compañeros me decían, óyeme, en vez de estar volando y tomando clases de aviación, ponte a estudiar para que pases y no repruebes. Y yo dije, bueno, este es el único chance o el primer chance que tengo de hacerme piloto, y me hice piloto. El resultado fue que después de unos años me topé con amigos y compañeros de la universidad y ellos me decían, ¿cómo tú puedes hacer lo que estás haciendo en arquitectura? Y yo le decía, porque vuelo. Y entonces sencillamente eso ha sido así.
porque yo recuerdo que uno de los primeros proyectos que yo tuve fue en Eurotel, que fue un hotel en la costa norte, y yo en un pequeño avión, en un Cessna 172, que es básicamente donde comenzamos todos los pilotos a volar. Yo iba a Puerto Plata, chequeaba Eurotel, pero luego comenzó el aeropuerto de Punta Cana y yo entonces volaba en el mismo avión, yo volaba de Puerto Plata a Punta Cana, que no es ni soñar que era un aeropuerto con pista de hormigón o de asfalto, era simplemente una pista de grama. Y venía y chequeaba el trabajo aquí en Punta Cana y salía de Punta Cana y posiblemente a las 6 de la tarde ya estaba en Santo Domingo. Entonces, no te equivocas al decir que realmente la aviación y el poder volar ha sido clave para el desarrollo de mis trabajos, obviamente. En cuanto a la perspectiva que tú logras, que tenemos los pilotos, todos los que volamos, indudablemente es otra dimensión. Por supuesto, pasaríamos después al tema de Punta Cana. O sea, no solamente el propio nombre de Punta Cana, absolutamente implicado con el tipo de arquitectura que estás haciendo, pero una zona, un territorio que es distinto, que es completamente distinto y que desde el mismo momento en que estás bajándote del avión, sientes que estás de vacaciones, sientes que estás en el Caribe, en el que el propio aeropuerto que te está recibiendo, te está despidiendo, tiene ese aire de la otra arquitectura que estás soñando cuando estás en Alemania, cuando estás en España, cuando estás en Estados Unidos, cuando estás en cualquier parte del mundo, que sabes que te puedes bajar de un avión y que ese avión, en el momento en que te bajas, no estás en el pequeño o gran aeropuerto que te hace difícil el tránsito, sino que estás ya en un entorno amable y en un entorno que te da la bienvenida completamente. Hablábamos con Pelli el otro día, viendo la cantidad de vídeos que ha hecho de tu obra, que es un lujo completo tener la obra documentada a través de una serie de vídeos, a través de lo largo de los años, y viendo cómo el aeropuerto ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando de una pequeña pieza en algo que está recibiendo 2 millones de visitantes cada año, pero sigue siendo ese tipo de arquitectura en que los visitantes lo fotografían, en que los visitantes van a verlo y que es probablemente la primera obra de arquitectura que les recibe y es el primer embajador del país. A mí me parece que si hay algo que marca tu arquitectura son dos cosas. Por un lado las casas, un entendimiento de una vivienda tropical y de un entendimiento de una vivienda de lujo tropical, pero no de un lujo ostentoso, sino del lujo del espacio, del lujo del material, del lujo de estar en mitad de la naturaleza. Y por otro lado, el cambiar completamente la imagen de la industria del turismo, que sea la industria del turismo algo que se convierta en la encarnación de los sueños que tiene un norteamericano, que tiene un europeo, de lo que se va a encontrar cuando llega al Caribe. Me gustaría hablar un poco contigo de eso. Pues sin duda alguna el aeropuerto de Punta Cana, el cual comenzó bien pequeñito, como tú pudiste ver, ha sido para mí la obra, yo te diría, de más satisfacción, porque a través de los años y a través de cada ampliación que se le ha ido haciendo, hemos tenido la suerte de ir pudiendo mantener la esencia misma del aeropuerto de Punta Cana en su comienzo. Yo he visitado no muchos aeropuertos, pero algunos, y realmente la sensación que hay, que uno tiene en el aeropuerto de Punta Cana, aparentemente es única en el mundo.
y es simplemente por lo que tú decías, es la imagen del sueño hecho realidad, pero tan pronto tú abres la puerta del avión. Muchas veces pues, en aeropuertos de grandes ciudades hay que esperar, inclusive hasta salir fuera del aeropuerto después de pasar aduana, migración y a lo mejor 1 o 2 horas en trámites, en donde tú tienes el primer contacto con el país. Y realmente en el aeropuerto de Punta Cana esto pasa inmediatamente, abren la puerta del avión y tú desciendes la escalera, porque es simplemente la arquitectura que te recibe, y te reciben los techos y te recibe aparte del personal que trabaja en la rampa, como en todos los aeropuertos del mundo. Lo único diferente y distinto es la arquitectura del aeropuerto de Punta Cana. A mí no deja de sorprenderme cómo después de la creación de una imagen determinada de arquitectura, esa imagen, por ejemplo, en Punta Cana, ha logrado preservarse. Y esa imagen está lograda preservar a partir de una serie de elementos icónicos. Evidentemente no todas las casas ni todos los elementos de la urbanización son tuyos, pero sí son tuyos parte de los elementos más significativos. El primer master plan del hotel, La Yola, el restaurante La Yola, el primer edificio grande de ese hotel con el gran arco de Cana, las primeras entradas, el aeropuerto y después 2 o 3 casas muy significativas de todo el conjunto. Esa imagen conservada, esa imagen preservada desde la primera mítica torre de control con techo de cana, desde esos primeros elementos, me sorprende cómo se ha logrado perpetuar y cómo sigue existiendo dentro de todo el recinto. ¿Cómo se ha conseguido eso? Bueno, ha sido, yo te diría que paso a paso, obviamente, y yo creo que nadie respeta nada que no se lo merezca y que no se lo gane. Y yo pienso que comenzando por el aeropuerto de Punta Cana, yo creo que los materiales y los mismos materiales se buscan su sitio de respeto dentro de la sociedad y dentro de los dueños, porque en definitiva esta es una empresa privada, Punta Cana, y ha sido una labor de ir convenciendo a los dueños de que sí se podía hacer una imagen y que esa imagen podíamos irla manteniendo hasta tanto la imagen resultara atractiva para nuestros visitantes. Y lo importante para mí, como te decía, es que nadie, tú no, por más que tú luches, si un material no es fuerte y noble para conseguir su sitio dentro de la arquitectura que nos estamos proponiendo en este momento, que en este caso es una arquitectura tropical, no hubiese sido posible. Porque, por ejemplo, lo hemos visto con el aeropuerto muchas veces, en muchas ampliaciones que se le han hecho, y luego del huracán George vino la gran incógnita: ¿lo hacemos otra vez de cana o lo hacemos de hormigón y metal? Y bueno, se pudo ir consiguiendo una solución en que se pudiera mantener la cana, pero a la vez se pudiese hacer una estructura más fuerte y que pudiera resistir los embates de un huracán. ¿Cuáles son en tu obra las grandes casas para ti? Sé que cada casa es el sueño de una vida, es un hogar, es una familia, pero si tuvieras que nombrar una serie de obras tuyas,
¿de qué hablaríamos? ¿De qué casas hablaríamos? Pues yo te diría que de todas, porque justamente hace 2 semanas, me topé con mi primer cliente, al cual yo le hice una casa en Santo Domingo. Y esa casa, para mi sorpresa, yo me acuerdo que en eso entonces yo ni tenía mi título de la universidad y él confió en mí para que le hiciera esa casa. Y para mi sorpresa, él me comentó de lo felices que había sido él y su familia en esa casa y que todavía él estuvo peleando hacía 2 semanas porque él mandó a pintar la casa por afuera, la cual yo había seleccionado en ese entonces, que fue un escándalo en Santo Domingo. La casa se pintó con 8 tonos diferentes de verde. Y él estaba todavía peleando después de casi 20 años porque el pintor le había cambiado un poco el tono de verde de la marquesina. Entonces, qué bendición más que esa, que mi primera casa todavía mantenga los mismos 8 verdes que yo seleccioné hace tanto tiempo. Pero te puedo hablar también de que han sido experimentos, muchas de ellas. Entonces, así como fue la casa Alero en Casa de Campo, en Romana, que fue una casa donde yo traté de variar la forma de la cana y hacer una casa, por eso la llamé Casa Alero, donde todo un alero de cana de repente se convertía ese alero en un gran techo para hacer el comedor o hacer la sala, pero siempre, si tú ves la planta, parecía una ameba, la planta de la casa, porque sencillamente era una continuidad de un alero completo. Esa casa para mí fue muy bella y ha sido muy bella, y lo más importante es cuando tú puedes hacer algo y los dueños a través del tiempo tratan de mantenerlo y te llaman y te preguntan, oye, me voy a hacerle esta mejora a la casa o necesito hacer esto diferente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para mí eso es muy importante. O sea que yo te diría que de las casas, está aquí mismo en la Marina, he tenido la suerte de hacer, creo que son 5 grandes casas, y cada una tiene su encanto y cada uno tiene su personalidad de los dueños. Está la de Tony Rivera, que yo te mencioné, que es Marina 1, que es una casa donde el aprovechamiento de las vistas y de la situación de la casa es única, y para mí ha sido una de las casas en donde yo he tenido posiblemente mayor logro visual, porque en esa se ve el mar, por ejemplo, que es el caso de las otras casas. Muchas veces también pasa que me preguntan y me dicen, ¿qué tan importante para ti es que tus casas se vean? Realmente para mí no es importante que mis casas se vean, sino que se disfruten y que se experimenten, y que el recorrido por cada una de ellas sea único. O sea que no te puedo decir en sí que hay una en especial, y sí siempre menciono la Confusa Bendecida, que es la mía, porque es una casa que muchas veces vienen personas y la visitan, y clientes que por supuesto hacemos las primeras reuniones aquí, y me dicen, yo nunca haría una casa así, y yo le digo inmediatamente, bueno, no se apure, señora o señor, que esta casa no es para usted, esta casa es mía y es única, y por eso yo vivo en ella. En cuanto a las casas, yo te diría que cada casa es única, porque únicos son los dueños. Entonces, cada cliente que viene donde ti es una experiencia de un mundo nuevo.
si yo pienso que una de las tipologías más difíciles o de los proyectos más difíciles para ejecutar de un arquitecto es una casa, porque una casa, hay miles de casas y millones de casas. Ahora es muy diferente cuando tú logras hacer que una casa sea un hogar. Entonces, esa es la gran diferencia. Que las casas que he tenido el chance de diseñar para muchos y cada uno de los clientes míos han sido sus hogares. Entonces ya ahí la cosa cambia. Porque ahí no se trata solamente de los materiales, sino de cómo una determinante que sería la familia, puede desarrollar sus actividades dentro de una casa X, aunque sea una simple casa de vacaciones y que no sea una casa que se use todos los días. Entonces, yo pienso que son así como la alta costura hace un vestido o un traje a la medida. Yo siempre le comento a mis clientes que realmente una casa hecha a comisión para un determinado cliente es un traje a la medida. Entonces no es verdad que puede sobrar de una habitación o que tú hagas un salón para ver televisión y que la familia nunca vea televisión. Entonces eso no me pasa o nunca me ha pasado, porque yo pienso que el gran trabajo de diseñar una casa es involucrarse con la familia para ver cuáles son esas necesidades y, como te comentaba, aun cuando esa casa solo sea usada parte del año, como pasa en esta área de Punta Cana, donde son casas todas segundas casas. Entonces, para mí es muy importante que sean todas las casas correspondan a sus dueños. Y así como te comentaba, que cada una de las plantas de las casas que yo he diseñado corresponden obviamente al solar donde se están edificando, porque cada solar tiene vegetación y árboles diferentes, y eso es lo primero que yo hago. Lo primero que yo hago es un levantamiento de los árboles a conservar que hay en cada solar que yo voy a intervenir. Y eso indudablemente ha hecho, yo pienso, la diferencia. Yo tengo muchísima curiosidad por saber de dónde sale la arquitectura de Oscar Invert. Esta casa es de las piezas más sensuales que yo he visto en mi vida. Es un lujo, pero no es un lujo de materiales, es un lujo de espacio, es un lujo de imaginación, de cómo está metida la casa dentro de la naturaleza, de cómo está metida dentro del entorno. Una casa al borde del mar, en la que no se ve el mar. Una casa que no se ve desde el mar, pero que el mar está presente. Alberto Campo Baeza decía muy recientemente: un arquitecto es una casa. Y de lo que hablaba es cómo los grandes arquitectos siempre tienen una gran casa. Mies van der Rohe, la Farnsworth, Le Corbusier, Villa Savoya. Podemos ir a todos, podemos ir a la casa de Colas, podemos ir trazando todo el panorama tanto de la arquitectura moderna como de la arquitectura contemporánea, justamente a través de las casas que han hecho. La Confusa Bendecida para mí es una de esas grandes casas en la arquitectura contemporánea, pero es una casa que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las casas al uso. A mí me recuerda cosas de Charles Moore, me recuerda ese entendimiento de otro tipo de arquitectura y de otra manera de vivir que en un momento determinado se puede hacer en California. Pero yo lo que quiero saber un poco en esta conversación es todo esto, de dónde sale, de dónde se gesta, cómo empieza a aparecer este tipo de arquitectura. Bueno, realmente el proceso de diseño de esta casa sufrió en una etapa de mi vida, vamos a llamarlo,
crucial, porque acababa de salir de un trauma con un cliente en el diseño de una casa aquí en Punta Cana. Y el resultado fue que nos fuimos a Puerto Plata. Un amigo, Pelli Guzmán, se puede acordar muy bien de esto. Y en ese entonces tenía un estudio allá en la casa. Y me tranqué ahí a desafiarme y a ver cómo sin un cliente, porque venía del trauma de, como te dije, que acababa de pasar de diseñar una casa para un cliente, la cual tuve que abandonar después de un año de trabajo, y realmente me desafié a mí mismo. Esta vez no había ningún cliente que fuera el culpable de la desgracia. Era mi casa, era mi solar y no había ninguna regla ni nadie que me pusiera límites. O sea que realmente fue mi imaginación, el proceso de diseño, el que jugó y fue el culpable de que naciera la confusa bendecida. Como no sé si sabrás, pero siempre en todas mis casas o en todo proyecto que yo hago, siempre trato de respetar a la naturaleza en su máxima expresión, porque considero que un árbol que tiene a lo mejor 100 años viviendo en un lote, de repente no puede ser perturbado y mucho menos llevado a la muerte por un simple arquitecto que viene un día y lo primero que quiere es llevárselo todo y matar a todo el mundo que existe ahí. Los árboles para mí son el testimonio viviente de la historia, porque ellos han estado antes que yo en este lote y ellos saben mucho más que yo de lo que ha pasado aquí desde a lo mejor 100, 70 años atrás. Entonces yo siempre trato de respetar a la naturaleza que encuentro en un solar. Es por esto posiblemente que la distribución de las áreas siempre en mis plantas nunca son iguales y nunca son parecidas una de otra, porque porque en los lotes siempre hay árboles y diferentes cosas que preservar, que cuidar. En el caso de la confusa, nació como un experimento. No teníamos las experiencias que tenemos hoy, obviamente, en el trabajo y hasta dónde las maderas locales podían llegar. Inclusive el eucalipto, que es la madera que se ha usado aquí, era nueva en el país porque venía de las primeras fincas forestales que se estaban ejecutando en Santo Domingo, y realmente no teníamos el conocimiento de lo noble que es esta madera y lo fuerte que es, porque todo el mundo pensaba que realmente el eucalipto era una madera fofa y sin ninguna resistencia, y ha resultado ser a través del tiempo una madera de unas cualidades y calidades increíbles. Con tu arquitectura de Cana hay primero dos cosas. Lo que yo estoy viendo me da la impresión de que las soluciones técnicas no son las soluciones tradicionales, sino que tú estás diseñando a partir de madera, a partir de cana, soluciones constructivas completamente nuevas. Sí es, por otra parte, una arquitectura en este momento que la palabra sostenibilidad es uno de los grandes mantras y que los arquitectos estamos repitiendo todo el tiempo, que tenemos que hacer arquitectura sostenible, una arquitectura maravillosamente sostenible, una arquitectura en que se mete
dentro de la naturaleza en que el propio techo vegetal la está cobijando, que tiene las brisas, que tiene todos los elementos que puede tener una arquitectura tropical, todos los elementos necesarios para no tener que vivir todo el tiempo dentro de una burbuja de aire acondicionado. A mí, la primera vez que vi esta casa hace 8 años, lo primero que me sorprendió era esa gran concha maravillosa que permitía que todo pasara dentro y que después, si tenía que haber pequeños reductos, eran otras casas metidas dentro de la casa. O sea, esa arquitectura de Oscar Imbert en que hay casas metidas dentro de la casa, en que hay espacios metidos dentro, me gustaría también pensar un poco, ver un poco cómo la has concebido, cómo lo has pensado. Bueno, entonces sería una arquitectura de casas entre casas. Pero realmente tú tienes toda la razón. La forma de protegerte del viento aquí ha sido la misma naturaleza, el mismo jardín es lo que crea la barrera, que es una barrera natural que te protege de cuando hay fuertes vientos. Hoy, por ejemplo, estamos a lo mejor sudando un poquito porque hay poco viento, pero normalmente esta es una zona donde hay mucho viento. Entonces a lo mejor uno se siente un poco incómodo hoy, pero eso no es lo normal. Lo normal es que aquí hay mucho viento. Y indudablemente la barrera natural, que son los árboles, es lo que tamiza y hace muy placentero el viento aquí, porque realmente muchas veces puede ser el viento un elemento inclusive que hace las actividades dentro de la casa muy incómodas por su fortaleza. En cuanto a lo que tú mencionas de las casas dentro de casas, tienes toda la razón, porque realmente lo que yo he tratado de hacer es crear cada espacio que tenga una propia identidad y una propia característica. Por eso, por ejemplo, las habitaciones en esta casa, todas tienen una sensación espacial diferente, porque he tratado que el límite superior de la cobija siempre sea diferente. Entonces eso a una persona que viene, a un visitante, a un amigo que viene a pasar un fin de semana a la casa, siempre lo motiva a pensar que la confusa bendecida tiene una magia especial. Y yo creo que esa magia es en gran parte el espacio per se de cada área, y cómo esas áreas se van uniendo y van formando un rompecabezas de individuos que son individuales, son cosas individuales, pero se armonizan y se interconectan y se unen con una pasarela, permitiendo así que todo sea diferente, pero que todo forme parte de un gran conjunto que es la casa. Yo no pienso que haya mucho invento, vamos a llamarlo así, sino muchos ejercicios de recordar cosas que, por ejemplo, me enseñaban en la universidad, en los primeros cursos. Cuando uno está aquí en la universidad, lo primero que te enseñan es la famosa ventilación cruzada, que es muy simple. Usted tiene que dejar una apertura por donde usted quiere que entre el aire, pero si ese aire entra y no sale, no hay flujo de aire. Entonces tú tienes que tener una entrada y una salida de aire, y eso en la arquitectura vernácula, por ejemplo, dominicana y del Caribe, estaba muy bien resuelto con los ventiladores que tenían todas las casas victorianas, en donde tú tienes un flujo de aire siempre, aunque las ventanas estén cerradas,
hay un flujo de aire a través del techo que permite que las casas sean más frescas. En cuanto a lo que me dices de la forma constructiva, tienes razón, porque ahora estos troncos de eucaliptos que vemos aquí están en la mayoría de las ocasiones unidos entre sí con una barra metálica roscada, la cual es el elemento de unión entre las maderas y muchas veces entre la madera y el hormigón, el poco hormigón que hay aquí. Pero realmente eso es un avance tecnológico que no se había hecho anteriormente, pero sencillamente porque no hubo la necesidad antes de este tipo de arquitectura, de esa solución. Mi casa sin mis amigos no sería una casa, ni mi vida tampoco. Y sí, a través del tiempo yo he tenido la suerte y la gran dicha de que muchas personalidades que por su trabajo han sobresalido en el mundo en que viven, han sido mis amigos. La mayor parte de mis amigos, por suerte o lamentablemente, no han sido arquitectos. Han sido siempre personas relacionadas con el mundo de la música, como mencionabas, personas relacionadas al mundo del cine, pero nunca han sido arquitectos. Creo que es una pregunta muy íntima siempre para un arquitecto, pero ¿cómo crea Óscar Imbert? ¿Dónde salen los proyectos? ¿Salen en la cabeza? ¿Salen en el papel? ¿Dónde aparecen? Bueno, yo creo que salen en los sueños, porque casi siempre yo me sueño con el proyecto. Cuando me encargan y estoy en algún proyecto, yo siempre he dicho que hasta que yo no me sueñe con él, no hay proyecto. Y yo recuerdo una vez al comienzo de mi carrera que llegué a la oficina y le comenté a una arquitecta que fue de mis primeras colaboradoras, Nora Suberví de Chenique, esposa de un gran amigo, arquitecto también. Y yo le comenté a Nora, digo yo, Nora, vamos a hacer esto así, 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 así. Y ella me dijo, pero arquitecto, eso no se puede. Y yo le dije, Nora, yo estuve ahí anoche. Yo viví ahí en ese espacio. O sea, que no me diga que no se puede, porque yo estuve en ese espacio y yo sé que lo podemos hacer así. O sea, que yo te diría que en mis sueños, los sueños míos muchas veces son reveladores de la situación en que van a acabar mis proyectos.